Reflexión total interna. Cuando una fuente puntual se encuentra en el interior de un medio, como vidrio, los rayos que son proyectados por la fuente inciden sobre la interfaz, el vidrio y el aire. Al aumentar el ángulo de incidencia θ gradualmente, llega el momento en que el rayo refractado apunta a lo largo de la superficie y, siendo el ángulo de refracción de 90 grados, se logra lo que se conoce como la reflexión total interna. En la figura de la izquierda se muestra el primer rayo que cruza sin reflejarse ni refractarse, sino que pasa directamente al segundo medio, saliendo de la fuente, del punto. El segundo rayo se refleja a un ángulo de θ1 y se refracta con un ángulo θ2. El tercer rayo se refleja, pero también se refracta horizontalmente sobre la interfaz con un ángulo de 90 grados, y al ángulo de reflexión o de incidencia se le conoce como ángulo crítico o límite. En el cuarto rayo, allí no hay refracción, sino que todo el rayo se refleja, y esto es la reflexión interna total. El ángulo de incidencia para el cual el ángulo refractado es horizontal se llama ángulo crítico o ángulo límite y se denota por θ sub c. Para ángulos mayores que este, ya no existe rayo refractado, con lo que se obtiene una reflexión interna total. Y por la ley de la reflexión, tenemos que n1 por el seno de θc igual a n2 por el seno de 90. Por lo tanto, θc es igual al seno inverso de n2 sobre n1. Un caso particular es para el paso del vidrio al aire. Tenemos que el ángulo crítico es igual al seno inverso de 1 sobre 1.50. 1 es el índice de refracción del aire y 1.50 es en promedio el índice de refracción del vidrio, y esto nos da un resultado de 41.8 grados. Una aplicación de la reflexión interna total es la fibra óptica. Los cables de fibra óptica están formados por múltiples hebras de fibras ópticas, hebras de cristal puro en forma de pelo diseñados para transmitir luz. Las señales eléctricas, como señales de televisión, voz o datos, se convierten en señales ópticas de alta calidad mediante un transmisor óptico y se envían a la velocidad de la luz, lo que produce un método rápido y de alta calidad de transmisión de datos. El concepto de guiar la luz reflejada se demostró ya en la década de 1840, cuando los científicos franceses Daniel Colladon y Jacques Babinet pudieron transmitir luz a lo largo de una corriente de líquido denominada tubo de luz. Utilizando este principio, el cable de fibra óptica se desarrolló comercialmente por primera vez en la década de 1970, revolucionando la industria de las telecomunicaciones. En el diagrama se muestra la conducción de un haz de luz por una fibra óptica. Se refleja totalmente y así pasa por la fibra óptica hasta llegar al detector. Ejemplo 1. Inciso A. La figura 4A muestra un prisma triangular de vidrio, reflejándose por completo un rayo incidente normal a una cara. Si θ1 es de 45 grados, ¿qué puede concluirse con respecto al índice de refracción n del vidrio? Inciso B. Supóngase que el prisma con índice de refracción 1.5 ahora está sumergido en agua, n igual a 1.33. ¿Qué sucede? Solución, inciso A. El ángulo θ1 debe ser igual o mayor que el ángulo crítico θc, donde θc está dado por la ecuación θc igual al seno inverso de n2 sobre n1. Esto es seno inverso de 1 sobre n. Y esto es porque el medio 2, que es el aire, tiene índice de refracción 1 y el índice de refracción del vidrio, que es el n1, lo denotamos por n. Despejamos. N es igual entonces a 1 sobre seno de θc.
Puesto que tiene lugar la reflexión total interna, θc entonces debe ser menor de 45 grados. Y entonces, como el seno es una función creciente en el intervalo del 0 a pi, tenemos que seno de θc debe ser menor o igual al seno de 45 grados. Ahora, si sacamos recíproco a cada uno de los miembros de esta desigualdad, tenemos lo siguiente, que la desigualdad se invierte, es decir, que 1 sobre seno de θc debe ser mayor estrictamente que 1 sobre el seno de 45. Y como 1 de seno de θc es igual a n, entonces tenemos que n debe ser mayor estrictamente que 1 sobre el seno de 45. Esto queda de esta forma, n mayor que 1 sobre el seno de 45, lo cual es igual a 1.41. Entonces, el índice de refracción del vidrio debe ser mayor que 1.41 para que se dé la reflexión interna total. De otra forma, no va a haber reflexión interna total. Solución del inciso B. Ahora tenemos el prisma sumergido en agua. El agua, su índice de refracción es 1.33 y el vidrio pues lo consideramos de 1.50. Entonces el nuevo ángulo crítico para este caso es θc igual al seno inverso de n2 sobre n1. Sustituyendo valores, tenemos seno inverso de 1.33 sobre 1.50 y nos da un valor de 62.5 grados. El ángulo de incidencia es de 45, que es menor al 62.5, de modo que en este caso no tendríamos reflexión interna total. Allí en la figura se puede observar un rayo reflejado, R, con un ángulo de reflexión de 45 grados y un ángulo refractado, R', cuyo ángulo de refracción lo calculamos por la ley de Snell, y esto es 1.50 por el seno de 45 igual a 1.33 por el seno de θ2, de donde θ2 nos resulta 52.9.